Hola, buenas tardes, Martín. Hola, buenas tardes. Martín, yo quería hablar de ti, quería hablar de tu último libro y quería hablar del primer Marqués de Comillas. Esta entrevista será bien vista y será muy interesante para gente de comillas. Gente de comillas que me ha hecho una serie de preguntas escritas para que yo te vaya transmitiendo. Lo vamos haciendo en el transcurso de la entrevista. Y antes quería presentarte como Martín Rodrigo y Alarilla, que eres profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Amén ha realizado, bueno, has escrito una serie de libros, por ejemplo, uno que trata de los Boiti solo, otro que trata de los Roxas, en este caso sería referente a Filipinas, pero digamos que la configuración de tus estudios que yo conozca, trata mucho el tema de la esclavitud, el tema de los indianos, trata mucho también de Cuba. Bueno, tu último libro que son Luces y sombras del primer Marqués de Comillas, en su contraportada aparece una referencia a la retirada de la estatua del Marqués el día 4 de marzo, me parece que fue en el año 18, hace 2 años, que fue en Barcelona. Esa retirada de esa estatua tuvo, bueno, muchas críticas favorables y críticas en contra por parte de la sociedad. La primera pregunta que te hago yo, referente a aquellas que me han hecho a mí para que te transmita, es cuál es tu opinión de la retirada de esta estatua e incluso cuál es tu opinión de retirada de estatuas como las de Colón. Bueno, yo, Siento eh, fuerte, pero bueno, es como las preguntas que me han hecho han sido sí, así. bueno, la verdad es que no voy a huir de dar una respuesta, pero sí que me parece que no son las preguntas que yo me formularía. Y me explico. Eh, el argumento que han utilizado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona para retirar la estatua era la vinculación de Antonio López con el comercio de esclavos, ¿no? Entonces, yo la pregunta que me hago es, ¿por qué en España no ha habido, hasta el momento, ningún tipo de actividad, ni pública, desde luego, que se preocupe porque haya unas políticas de memoria sobre la esclavitud y el comercio de esclavos en general, más allá de una o de otra estatua o de un o de otro personaje? Porque si nosotros vamos a Gran Bretaña, y vamos a Liverpool, o vamos a Bristol, o vamos a Londres, y si nosotros vamos a Francia y vamos a Nantes, o a París, o a Burdeos, o a La Rochelle, o si vamos a Holanda y vamos a Ámsterdam, vemos que todos estos países que han tenido colonias con plantaciones trabajadas por esclavos, que han participado en el comercio de esclavos, han abordado la necesidad de cómo explicamos ese aspecto vinculado a nuestro pasado. Han creado incluso días para el recuerdo de las víctimas de la esclavitud, han instituido leyes e instituciones, museos, y eso ha sucedido en Europa en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, solo hay dos países europeos que no han acometido para nada eso. Y uno es Portugal y otro es España. Somos una anomalía. Y yo añado un juicio de valor. Lamentablemente somos una anomalía. Eh, Volviendo al tema de las estatuas, diría, hace poco la misma City de Londres ha decidido retirar dos estatuas de dos políticos de su momento porque estuvieron vinculados con la esclavitud. Lo hicieron también en Estados Unidos, de manera que el debate en sí es un debate que va más allá de Barcelona, de comillas, de España, es un debate mucho más general, ¿no? Entonces, yo creo que aquellos que plantean una pregunta en torno a si estatua sí o estatua o no, deberían hacerlo en un marco más amplio, porque yo lo que, insisto, encuentro que falta, digamos, el abordar esas
políticas de memoria. ¿Dónde están los lugares de memoria vinculados a los rastros o vestigios de todo eso que estamos explicando? Existen, pero no nos hemos preocupado de localizarlos, de identificarlos, de difundirlos. A mí eso es lo que me preocupa, esa ausencia. Entonces, claro, a partir de ahí, que se retire un día una estatua aparece como algo que a unos les parece necesario, a otros les parece un crimen. De todas formas, en los 2 últimos años tampoco se ha avanzado mucho más. Y a mí eso es lo que me parece preocupante. Bueno, yo transmito mi opinión es muy parecida a la tuya, pero es una opinión mía, no me la cuento, porque eso transmitía la pregunta que me habían hecho. Otra de las preguntas que me han hecho, también es referente al tema de la estatua, es que la que se retiró en Barcelona no era la original. Y la que se retiró en Comillas, que también en Comillas se retiró, la que ahora mismo hay actualmente, en la época de la Guerra Civil también se retiró. Pero la pregunta venía encaminada a si se pueden juzgar ahora las personas, bueno, ya no serían históricas, se puede interesar comprender cómo sería un personaje histórico desde la actualidad. Mire, usted lo ha explicado hace un momento, ¿no? Mi oficio es el de historiador. Y la ventaja que tenemos los historiadores es que en nuestro oficio, digamos, no tiene que estar condicionado por cuestiones morales. Entonces, yo como historiador no me siento concernido por ese tipo de preguntas o de cuestiones. Por supuesto que puedo tener, digamos, mi opinión formada, pero la tengo como cualquier otro ciudadano. De todas formas, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Las cuestiones de memoria, en realidad, no nos remiten al pasado, nos remiten al futuro. La historia sí que nos remite al pasado, pero la memoria nos remite al futuro. Es decir, ¿qué queremos explicar a las generaciones futuras a partir, por ejemplo, del nomenclátor urbano? O sea, ¿qué personas queremos que aparezcan en el nomenclátor porque representan una serie de valores con los que nos identificamos? Sin juzgar. No creo que sea un problema que se trate de juzgar, porque mire, si se tratase de eso, yo podría proponer que la plaza de Antonio López pasase a llamarse Plaza de San Sebastián, que era como se llamaba hasta 1884. No lo voy a hacer, ¿no? Pero con esto lo que estoy diciendo es que las calles, las plazas cambian de nombre, las estatuas cambian de ubicación, porque donde está en Barcelona, donde está ubicado el pedestal y está ubicada la estatua, no era su emplazamiento original tampoco. Otras estatuas han cambiado de sitio. Es decir, que se han cambiado nombres, se han cambiado localizaciones. Eso se ha hecho en el siglo XX, en el siglo XIX. Yo no me escandalizaría de que se haga en el siglo XXI. Al contrario, lo que creo que es bueno es que nuestras ciudades actualmente se preocupen, digamos, de qué valores encarnan aquello que se quiere exaltar o conmemorar. Y si se llega a la conclusión de que hay determinados personajes que encarnan unos valores o que tuvieron una determinada actitud que no merece ser glorificada, pues ¿por qué no se le va a retirar la estatua? A fin de cuentas, la estatua de Antonio López se colocó por una iniciativa privada, ni siquiera fue una iniciativa pública, ¿no? Fue una iniciativa privada de unos señores que eran en su mayoría amigos y que lo colocaron, ¿no? No sé, eso es lo que se me ocurre. Vale, de acuerdo. A raíz también de la estatua que se hizo por una suscripción popular entre los amigos, existe un libro, el libro de cuñado suyo, de Bru, en el cual, bueno, fue escrito en aquella época, incluso estuvo redactado e impreso antes de que se erigiera la estatua, se acabara de erigir la estatua, en la cual, bueno, pues hace una especie de leyenda negra del marqués.
Otra de las preguntas que me hacen es hasta qué punto tiene credibilidad el cuñado para criticar a Antonio López. Mire, Una cuestión personal, es una cuestión fundada en algún dato fidedigno, real, creíble. el libro de su cuñado, de Francisco Bru, efectivamente es una de las fuentes, si no la fuente principal, de eso que otros han denominado la leyenda negra en torno a Antonio López, ¿no? Lo que yo sí que he visto es que la mayor parte, por no decir todas, los hechos que aparecen descritos en el libro de Bru, de Francisco Bru, realmente existieron. Por ejemplo, él informa de que uno de los socios de López se desplaza expresamente de Santiago de Cuba a Madrid para comprar unas fincas y de que engaña sobre el precio de las fincas a los vendedores y que luego regresa a Santiago de Cuba y que a partir de ahí hay un pleito. El pleito existe. El pleito es, de hecho, son dos legajos inmensos que están en el Archivo Nacional de Cuba, que forman parte de su Tribunal de Comercio. Lo que ahí denuncia, digamos, lo podemos comprobar que existe. Él habla también de las diferencias que tuvieron cuando murió su padre, o sea, el suegro de Antonio López, en torno a lo que había que hacer con la herencia, ¿no? Sabemos que eso existió y no hay más que mirar los protocolos notariales en Barcelona, los requerimientos notariales en un sentido o en otro. Digo esto para que entendamos que Pancho no se inventa las cosas. Lo que es cierto es que él exagera y que incorpora juicios de valor, incorpora calificaciones. Y yo ahí lo que creo que hay que hacer y que lo que he intentado hacer es separar el grano de la paja, intentar ver lo que realmente sabemos que existió y cotejarlo con otras fuentes de lo que pueden ser las opiniones de Pancho Bru al respecto, ¿no? Lo que sí que he podido comprobar es que lo más relevante que él señala sobre la personalidad de Antonio López, tenemos otro tipo de fuentes que lo corroboran. Por lo tanto, utilizando un símil periodístico, diremos que está cotejado, ¿no? He puesto algunos ejemplos, pero yendo a otro tipo de archivos de otros empresarios, ves que cruzan cartas que hablan de López y lo dibujan de una manera muy parecida a como la dibuja su propio cuñado. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es no hacer mucho caso a las exageraciones y al tono, al rencor y a la venganza de Pancho Bru, pero sí hacer caso al contenido, porque no se inventa nada. Cuando estuvimos preparando esta entrevista hace ya mes y medio, comentó que su tesis doctoral trataba del primero y del segundo marqués de Comillas. Y bueno, el libro aquel le leí yo hace tiempo. Y lo que sí que se notaba es que su trabajo había sido un trabajo de documentación muy exhaustivo y trataba de temas económicos, que era muy interesante la versión económica porque es una forma de leer la historia, ¿no? Cuando se hace referencia a la herencia que el cuñado reclama, bueno, si la herencia aparece es porque hay una reclamación fehaciente, ¿no? Que pueda decir que es más o menos exagerado, estoy de acuerdo con usted, ¿no? Pero el hecho en sí existe. La misma persona que me preguntaba, esto va a ir quedando otras preguntas de este tipo, que van desilvanadas, y luego ya empezamos con su libro. La misma persona que me preguntaba sobre la credibilidad de Bru, hacía referencia a si era cierto que Antonio había manumitido a algún... Manumitido significa que tenía esclavos, es contradictorio para la teoría de esta persona. Algún mujer de color que era de su familia. Que creo recordar que en la tesis figuraba un personaje de este estilo, que al final se quedó además con la herencia de esta, no sé si era negra o mulata. Bueno, lo que sabemos, claro, mientras estuvo en Santiago de Cuba, López tenía esclavos en sus plantaciones y también al servicio doméstico, y tenía también algunas esclavas en La Habana. Cuando él abandona Cuba y se instala en Barcelona, trajo consigo, como era habitual,
algunos de estos esclavos, algunas de estas esclavas. No puedo saber, no sé cuántas fueron. Como mínimo fueron 2 mujeres, porque hay testimonios que hablan de estas 2 mujeres. Una se llamaba Dorita y era más bien esclava de su mujer, y otra era Eloísa López, toma el apellido de él. Claro, la tal Eloísa López, una vez se instala en Barcelona, deja de ser esclava, aunque trabaja siempre para la familia, y el dinero que iba cobrando lo iba acumulando en la cuenta corriente que tenía en la casa de comercio de los López, y cuando fallece, que muere después del primer marqués de Comillas, si no recuerdo mal era en 1899, lo digo de memoria, ella tiene un dinero de 118.000 pesetas, que es mucho dinero para lo que era la época, porque había ido acumulando todos sus salarios, que además habían ido creciendo a un 6% cada año. Y ella lo que hace con ese dinero es hacer heredero al segundo marqués de Comillas, a Claudio López Bru, el cual no lo recibe, sino que a su vez hace donación de ese dinero al Seminario Pontificio de Comillas, ¿no? Eso sí que lo sabemos, porque la documentación testamentaria de esta mujer está, que es una antigua esclava, de la que también descendientes dan cuenta, pero que dejó de serlo en el momento en que llegan a la península, donde la esclavitud estaba prohibida desde 1837. ¿no? De lo que hicieron con sus esclavos en Cuba, pues algunos los vendieron, probablemente manumitieron a alguna, a la que había sido nodriza de su hija mayor, la manumitieron, y otros los trajeron para aquí. Muy bien, otra pregunta que transmito es, me imagino que esto lo haremos más en extenso después, dice, estaría bien saber qué porcentaje económico representaba el negocio de la esclavitud para las empresas del marqués. Sí, sí, estaría muy bien hacerlo, pero si no contamos con los libros de contabilidad del momento, que seguramente existieron, pero que se han perdido, pues nunca lo podremos saber. Lo que sí podemos saber es que en su caso y en el de muchos otros, la posibilidad de emigrar a Cuba y de estar unos años en Cuba es lo que le permite amasar esa primera fortuna que después en España invierte y le convierte en un gran empresario. Por supuesto que la fortuna final de Antonio López no es solo el resultado de sus años en Cuba, pero sin esa primera fortuna de Cuba no se hubiese entendido lo que vino después. Ahí hay que meter su dedicación al comercio de esclavos, hay que meter también su condición de propietario de cafetales y de fincas de azúcar trabajadas por esclavos, hay que meter también sus tiendas, hay que meter el primer vapor, hay que añadir la dote que recibe de la mujer, hay que añadir el dinero que recibe de su suegro como capital comanditario para engrandecer los negocios. Por lo tanto, la suma de todos esos factores que coinciden entre 1844 y 1856, la suma de todos esos factores son los que le permiten acumular en Cuba un dinero capital suficiente que después reinvertirá en la península. ¿Qué fue más importante y qué porcentaje fue de cada cosa? Yo creo que eso no estamos en condiciones de saberlo y me temo que nunca. Una penúltima pregunta. Tengo interés por la vida y milagros junto a la marquesa y el marqués del poeta Jacinto Verdaguer, Monsén Cinto, autor de la Atlántida, que era limosnero del marqués y exorcitador de la marquesa. La figura, bueno, ¿cuál es la realidad de la leyenda sobre tratos psicológicos especiales que tenía con la marquesa? Vale. Bueno, yo no soy un especialista en Verdaguer, y lo digo porque en Cataluña sí hay verdaderos especialistas en la figura de Verdaguer. Normalmente vienen del ámbito de la filología más que de la historia. Yo no lo soy, aunque obviamente me he encontrado con la figura de Verdaguer y en mis trabajos. Lo que puedo decir es que Verdaguer entra a trabajar
para Antonio López por una recomendación, que era lo más habitual, como capellán de uno de los buques de la Antonio López y compañía, de su naviera. A bordo de esos buques creo que hace 9 viajes, un total de 9 viajes redondos entre la península y Cuba. Es precisamente en esos viajes donde acaba de escribir La Atlántida, y un luctuoso acontecimiento, que es la muerte del primogénito del primer marqués, de Antonio López Bru, en 1876, hace que la familia considere que necesita el auxilio espiritual de un sacerdote, y entonces deja de viajar a bordo de los vapores y se convierte en su sacerdote particular. Es verdad que Antonio López financia la edición, la primera edición de ese poema de la Atlántida, que es bilingüe, y que se mantiene esta relación hasta que fallece en 1883. Todo lo que se comenta en relación a los exorcismos, la segunda, bueno, las relaciones con la marquesa de Comillas, ya tienen que ver con Claudio López Bru, con María Gallón. Ya es esa otra generación de la que me he ocupado todavía menos, y de hecho, cuando al final se distancian y se pelean, con quien se pelea no es con Antonio López, es con Claudio López Bru. Ya le digo, no lo he trabajado lo suficiente. Sí puedo decir que en Barcelona la opinión pública se dividió claramente entre los favorables a Comillas, a Claudio López Bru, el segundo marqués de Comillas, y los favorables a Verdaguer. ¿Qué había de cierto, qué había de exagerado en la cuestión de los exorcismos, la relación con la marquesa? No me atrevo a decir nada porque no sé apenas nada, más seguramente que el que formula la pregunta. La persona que formula la pregunta casualmente vive en Barcelona. No es como los anteriores que viven en Comillas o en otras provincias. Y esto ya sería lo último, que esto puede ser que sea la forma de entrar a fondo en el tema que nos ocupa del libro suyo. La última pregunta me muestra los primeros 4 puntos del tratado suscrito en 1817 entre el gobierno inglés y, me imagino que en el 17 ya habría llegado Fernando VII aquí a España, su majestad aquí en España. Entonces, entre estos cuatro primeros puntos del tratado está el compromiso de abolir la trata de esclavos, curiosamente el día 30 de mayo de 1820, con 5 meses de periodo porque los barcos estaban en travesía. Bueno, también se comenta figura en el tratado que se hizo un pago de 400.000 libras al enviado de su majestad en Londres, que es una especie de indemnización por los daños que se podían causar a los navieros, a los que tenían esclavos. Estamos hablando de 1818, 17, 18, 1820. La última cifra que ha mencionado usted es 1846. La esclavitud, creo que recordar que acabó bastante después en Cuba. Y claro, el primer problema es ¿qué es la trata de esclavos y qué es la esclavitud? Una cosa era tener esclavos y otra cosa era tratar con esclavos, comprar y vender esclavos. Al marqués se le acusa de esclavista, pero no de tener esclavos. Hay una diferencia, creo entender yo. ¿Cuál es la opinión? ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué es la diferencia entre la trata de esclavos, comprar esclavos para vender esclavos, o tener esclavos? Vale. Bueno, hablaba al principio del tratado bilateral, ¿no? En 1817. A partir de ese momento, el comercio de esclavos desde África a las posesiones españolas en América pasa a ser prohibido. Se prohíbe completamente para todo lo que son las posesiones los territorios africanos por encima del Ecuador, y se mantiene un periodo de 3 años por debajo del Ecuador, que debe acabar, como bien ha señalado, en 1820. A partir de ese momento,
lo que está prohibido es importar africanos esclavizados desde África a Cuba. Pero a mí me gusta situar algunos datos para que entendamos la magnitud del fenómeno del que estamos hablando. Mire, a todo el territorio de los Estados Unidos, en toda la historia de los Estados Unidos, llegaron 390.000 esclavos. Son bastantes. Pero a la isla de Cuba, que es una isla de 110.000 kilómetros cuadrados, en toda su historia llegaron 900.000 esclavos. Es decir, llegó más del doble de esclavos a un territorio relativamente reducido como era Cuba, que a todos los Estados Unidos en toda su historia. La segunda cuestión que quiero remarcar es que de esos casi 900.000 esclavos, solo 300.000 llegaron cuando era legal. Una tercera parte. 2/3 partes, casi 600.000, llegaron cuando el comercio de esclavos ya era ilegal. Para que nos hagamos una idea de cómo era el fenómeno. Entonces, eso quiere decir que son aproximadamente unos 1.500 buques, 1.500 capitanes, 1.500 segundos pilotos, terceros pilotos. ¿Cuántos marineros por buque? Multiplicamos 30.000, 40.000, 50.000 marineros. ¿Cuántos comerciantes? ¿Cuántos médicos que iban a bordo? Cocineros. Era una actividad que, aunque estaba prohibida, implicaba a muchísima gente. A mí me extraña que haya quien se extrañe de cuando se señala que tal persona o tal otra persona participó. Pues si es que participaron miles. Murieron miles también de marineros, por ejemplo, y capitanes y tal, ¿no? Entonces, eso es así. Entonces, lo que Francisco Bru señala en su libro, y los funcionarios británicos señalan también, y en mi trabajo apunto en esa línea, es que lo que hacía López era entenderse con los capitanes negreros que llegaban de África, recoger a los esclavos, limpiarlos, esconderlos y venderlos, fuese en Santiago de Cuba o fuese en el resto de Cuba. Eso es una actividad ilegal que cuesta documentar por la misma naturaleza de su ilegalidad. Porque lo que sí que hacía López, y eso lo reconoce él, y hay anuncios, era vender los esclavos que ya estaban en Cuba y moverlos de un sitio a otro. Y la tesis que yo formulo es que él jugaba en ambas actividades, de manera que aprovechaba una actividad que era propiamente legal para introducir esclavos que llegaban de forma ilegal. ¿Por qué? Casi 600.000 esclavos que llegaron en 50 años, eso se legalizó de una u otra manera por diferentes personas, a través de instrumentos notariales, a través de cédulas, corrupción de funcionarios. Entonces, eso es lo que se hacía. Yo el verbo acusar a mí no me gusta. A mí lo que me gusta es reconstruir lo que sucedió en el pasado. Yo no acuso a nadie, no creo que nadie acuse. ¿Qué sabemos? Sabemos que hay denuncias de los británicos, sabemos que el cuñado lo explica, sabemos que hay rastros de la documentación notarial que apuntan hacia allá, sabemos que sus socios habían participado del comercio de esclavos y sabemos que él se dedicaba al comercio legal. ¿Qué sabemos también? Que él tenía ingenios donde trabajaban esclavos y tenía cafetales donde trabajaban esclavos. ¿No es eso ser esclavista? También lo es. No es el comercio de esclavos, es, digamos, la propiedad de esclavos. Claro, si nos fijamos en si era legal o no era legal, sí que era legal. Hasta 1886 hubo esclavos en Cuba. Pero que yo sepa, no estamos hablando si era legal o no era legal, que estamos hablando de si practicó el comercio de esclavos o no. La ilegalidad es un elemento más. O si tuvo esclavos o no los tuvo, ¿no? Tanto en su caso como en cualquier otro, ¿no? Pero ya digo que yo no estoy aquí para juzgar a nadie, ni creo que nos corresponda juzgar a nadie. Yo lo que he querido con mi libro es codificar todo lo que he conocido, todo lo que he sabido, todo lo que he aprendido en mis investigaciones, colocarlo en un relato más o menos coherente y luego ya cada uno sacará sus propias conclusiones.
El marqués de Comillas, Antonio López y López, fue uno de tantos, ni siquiera el más importante. Bueno, no sé si podemos hacer una graduación. Sí, fue uno de tantos. Cantabria, de hecho, es una tierra en la que nacen personajes que de una u otra manera participaron de ese mundo y que luego regresaron. El último gran comerciante de esclavos de la ciudad de Cádiz era cántabro, era Pedro Martínez Pérez de Terán, que está a punto de salir una biografía sobre el personaje. O tenemos también Juan Manuel de Manzanedo, que está, digamos, mucho más documentado incluso que el caso de López, o un socio de López que nació en Ruilova y que parece que compartieron infancia en comillas, que era Ángel Bernardo Pérez, que estaba en Cienfuegos. Hubo muchos personajes, ya lo he intentado explicar antes, es decir, si miramos 1500 barcos, imaginémonos cuántas personas directamente no participaron, más los que participaban indirectamente. De todas formas, mi libro tiene 10 capítulos y yo dedico a estas cuestiones uno. Digamos, luego hay otros 9 capítulos donde hablamos de esos 1000 negocios, ¿no?, de Antonio López. Como otros 1000 negocios, he estado en los negocios en Barcelona, principalmente especulativos, referentes al crecimiento de la ciudad de Barcelona, junto con ¿había más marqueses? ¿Había más? ¿Perdón? Marqueses. El título de marquesa era un título que en aquellos años se concedía a los grandes industriales. Bueno, en general lo que sabemos es que Alfonso XII, cuando regresa de Francia y se restaura la dinastía, él intenta, a través del ennoblecimiento, crear todo un conjunto de personas que sean más o menos fieles o cercanas, y algunos vienen del mundo de los negocios, como Antonio López, pero no solo del mundo de los negocios, también del ejército, por ejemplo, de la propiedad agraria. López no sería el único empresario ennoblecido, desde luego, aunque no fueron tantos. Los había desde políticos, militares, pero sí es verdad que Alfonso XII en particular, a pesar de que estuvo solo 10 años reinando, nombró muchos títulos nobiliarios: marqueses, condes, vizcondes, duques. Al marqués lo ennobleció doblemente, porque luego le dio la grandeza de España. ¿Qué otros negocios hizo el marqués, aparte de los cubanos? Bueno, el marqués, su gran empresa cuando se instala en Barcelona es una firma naviera, la Antonio López y compañía, que pasará a llamarse después Compañía Transatlántica. Es una empresa que fundan 3 parejas de hermanos, los López, los Satrústegui y los Eizaguirre, y de estos 6 individuos, 4 vienen de Santiago de Cuba. O sea, es una empresa con capitales cubanos fundamentalmente, y esta es una empresa que todavía existe en la actualidad, ya no tiene ni sombra de lo que era, pero que demuestra la visión de negocio de López, lo que hoy diríamos ese carácter emprendedor, porque él apuesta por la navegación a vapor en un momento en el que todavía los veleros son predominantes, y conseguirá efectivamente que su empresa naviera se consolide como la primera empresa naviera de vapor en España en el momento en el que los vapores desplazan a los veleros. Claro, lo consigue en buena medida porque recibe el contrato oficial de conducción del correo a las colonias españolas en las Antillas, lo que implica también llevar a los soldados en un contexto en el que habrán 2 guerras coloniales, en Santo Domingo primero y en Cuba después, y eso permite aumentar los ingresos de la naviera. Esa es su gran empresa. Él participa también en un banco que se crea en Barcelona, el Crédito Mercantil, en 1863, y después, en 1876, tiene la oportunidad de dirigir una gran operación de préstamo al Estado para
financiar el esfuerzo militar en la guerra de Cuba. De ese préstamo dará pie a un banco, el Banco Hispano-Colonial, que en una primera fase se limitó únicamente a gestionar ese empréstito, pero que 4 años después se convirtió en un banco de negocios. Para cobrar los intereses del empréstito, este banco se quedó con la gestión de las aduanas de Cuba, que no es un tema menor, porque el principal ingreso de la hacienda cubana era precisamente las aduanas, que pasaron a ser gestionadas no por directamente por funcionarios, sino también supervisadas por delegados del banco. Y gracias a esto, en 1881 creará también la Compañía General de Tabacos de Filipinas, que habrá nacido para sustituir o para cubrir el hueco que iba a dejar la hacienda colonial española en Filipinas, porque se desestancaba el tabaco. Estas son las grandes empresas del Marqués. También invirtió en ferrocarriles. Si nos fijamos en la naviera, en el Banco Hispano-Colonial y en Tabacos de Filipinas, el horizonte ultramarino está también muy presente. Es decir, él construye un gran holding empresarial, en buena medida con capitales acumulados en Cuba, y donde Cuba, Puerto Rico y Filipinas estarán luego muy presentes en esos otros negocios. Yo creo que este es un poco el resumen de su trayectoria empresarial. Y bueno, también realizó, a partir de los ensanches que hubo en Barcelona, también se dedicó a la construcción. Claro, cuando en los años 60, cuando él ya se ha hecho un cierto nombre en el mundo de los negocios, es cuando se empieza a construir el ensanche de Barcelona. Y a través de ese primer banco, el crédito mercantil, y aprovechándose de las dificultades financieras de un empresario catalán, de un empresario que integró la familia que compró más bienes desamortizados de toda España. O sea, también estamos hablando de los Safón, es una saga importante, pero que les afecta una crisis económica, y gracias a esos problemas que tiene Safón, López y los del crédito mercantil consiguen gestionar muchas hectáreas de terreno en el ensanche de Barcelona y acaban convirtiéndose en uno de los grandes promotores inmobiliarios. Y ese mismo esquema lo reproducirá él y algunos otros socios, no muchos, catalanes en Madrid, aprovechándose de las dificultades del Marqués de Salamanca. Y López participa en 2 empresas distintas en Madrid y acaba siendo también, digamos, convirtiéndose en un propietario de inmuebles en el barrio de Salamanca de Madrid. Sí, sí. ¿Algún aspecto más en el libro suyo? Hemos hablado de Cuba, hemos estado hablando de estos temas empresariales. ¿Algún aspecto más? Pues he aprovechado para detenerme, por ejemplo, en algo que no había hecho en mi tesis doctoral, que son los veraneos reales en comillas, en 1881 y 1882. Porque creo que valía la pena hacerlo por una doble razón. Por un lado, porque el Marqués tuvo la habilidad de convertir esos veraneos reales en un escaparate que le dio a conocer por toda España. Y en segundo lugar, porque sin esos veraneos reales no se entendería tampoco lo que es comillas hoy día, ese lugar de veraneo para tantas y tantas familias de España y particularmente de Madrid. Y como era algo que no había trabajado, pues me ha gustado poderlo describir con detalle. También describir con detalle los pleitos familiares que no estaban bien descritos en mi primera tesis. Hacer una reflexión sobre esta cuestión de las estatuas. Y lo que me parece también más novedoso de este libro mío respecto al anterior es que me ocupo menos de las empresas y más de Antonio López, y que la información sigue un orden cronológico puro. También me fijo, que me pareció impresionante, en el entierro del Marqués de Comillas en Barcelona. Y luego, algo que no estaba en condiciones de hacer hace 20 años, pero que ahora sí estoy en condiciones de hacer, es poner en relación el patrimonio, el valor del patrimonio acumulado por Antonio López con el resto de patrimonios acumulados por los otros grandes
ricos empresarios de su generación. Y la conclusión a la que llegó es que el más rico de todos en la Barcelona de finales del 19 fue Antonio López. No tenemos un ranking para poder hacer ni una lista Forbes, pero yo creo que puedo afirmarlo con rotundidad porque las cifras lo avalan. La suma de todo eso es lo que me ha permitido, digamos, lanzar este nuevo libro. El hijo del marqués, Claudio, continuó con los negocios del padre. De Claudio ahora hablo poco, porque me parecía que la figura más controvertida, ¿no? era la de Antonio. Me ocupé un poquito más de él en la tesis doctoral. Es una persona que me merece buenas aproximaciones. Hay un libro que yo recomiendo leer de un historiador asturiano, Quique Fáez, que aprovecha toda la documentación que yo no he consultado, que se conserva en la Universidad Pontificia de Comillas, en torno al proceso de beatificación de Claudio López Bru, y le saca mucho jugo y hace un retrato, yo creo que muy bueno, del personaje. Se fija en su dimensión empresarial, pero no se centra solo en la dimensión empresarial, sino también en otros aspectos de su activismo católico, de su activismo político, de su labor, digamos, de beneficencia, y yo lo recomiendo. Es un libro de Quique Fáez, ahora no recuerdo el título, pero es una biografía de Claudio López Bru que creo que no se ha superado todavía. El tema de la beatificación de Claudio está suspenso. Bueno, esa pregunta habría que planteársela a la congregación para... Sí, está suspendida. No sabemos que haya avanzado en los últimos años. Respecto de la figura de la familia del marqués, la mujer, ¿hace alguna referencia en su libro? ¿A la figura, a la familia? A la mujer de él. Ah, bueno, aparece... la cuestión es que como los historiadores tenemos que trabajar con la materia prima que podemos, y la materia prima que solemos tener es documentación oficial, está protagonizada sobre todo por los hombres, ¿no? Lamentablemente, yo no sé que exista ningún archivo familiar ni correspondencia que nos daría una misión, no sé, más familiar, más interna. Entonces, la mujer del primer marqués sí que aparece, pero aparece en la medida en la que me aparece en la documentación, que es poco. Tenemos mucha información de los personajes masculinos de la historia y tenemos mucha menos información de los personajes femeninos. Lo cual es una pena y no me permite y no nos permite a los historiadores trabajar, digamos, mejor. Ojalá aparezcan algún día, no sé, pues eso, cartas, correspondencia, que da otro tipo de visión y que ahí permite no fijarse solo en los hombres de la familia, sino también en las mujeres. Y ya por último, respecto de la vida, digamos, de ayuda tanto a la intelectualidad, como fue el caso de Verdader, como a la vertiente limosnera, la vertiente de ayuda a las personas desfavorecidas. Aquí en Comillas se comenta mucho. ¿Hay algo escrito? ¿Ha escrito usted algo sobre ello? Bueno, respecto a Antonio López, porque la actividad limosnera la desarrolló sobre todo Claudio López Bru. No digo que en tiempos de López no se desarrollase, pero es más conocida ya una vez hubo muerto, ¿no? Lo que en el libro explico es una fundación que creó en Comillas a finales de los años 60, que estaba dedicada a diferentes cometidos, por ejemplo, para dar una pequeña dote a las doncellas del pueblo o para pagar los pasajes para emigrar a ultramar a aquellos jóvenes de Comillas que quisiesen hacer las Américas como lo había hecho él. Era una fundación que estaba
en manos del cura párroco de Comillas, que era el que, en función de una serie de criterios, otorgaba los subsidios o no los otorgaba. Bueno, de todo eso hablamos, de cómo compró un par de puentes, no exactamente en Comillas, pero yendo hacia San Vicente para evitar que los vecinos pagasen el derecho de Pontazgo en el puente. ¿Cómo ayudó? Esto no entraría tanto ahí, pero cómo ayudó a un paisano de Comillas, a Ignacio Fernández de Castro, en un momento de dificultades para conseguir que Fernández de Castro pudiese cerrar los negocios con una cierta dignidad. Y entonces él le compró propiedades facilitándole la liquidez necesaria para que Fernández de Castro pudiese hacer frente a sus deudas. Todas esas cuestiones aparecen también tratadas en esta monografía, vamos. El puente que hace referencia es el puente de la Rabia, que en su momento no había puente, era una marisma. Entonces sí que, la referencia que tengo yo, ¿no? La referencia que tengo yo es que se utilizaban barcas, las barcas tenían un cobre, era el cobre del barquero, y sí que cuando se construyó ese puente, bueno, pues a los vecinos de Comillas, en ese momento ya se había contado, ya se le perdonó. Eso sí que, sí, incluso hay alguna foto por ahí aquí rondando por aquí por tener. Bueno, pues Martín Rodrigo Alarilla, pues muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, pues enhorabuena por la presentación de tu libro. Lo vas a presentar en Comillas, ahora la cosa está muy complicada con el tema del virus y eso. La verdad es que a mí me encanta ir a Comillas, voy cada vez que puedo, incluso puedo alojarme no muy lejos de ahí, en Bustriguado, que tengo un amigo que me acoge la mar de bien, y a mí me encantaría poder hacer una presentación del libro en Comillas, pero claro, todo está pendiente de cómo evolucione la pandemia. En Barcelona no la hemos podido hacer, la estamos haciendo telemáticamente, básicamente a partir de medios de comunicación. Vamos a esperar al verano a ver cómo va todo. Yo dispuesto estoy, pero no tengo mucha confianza en que podamos hacerlo, lamentablemente. No, la cosa es absolutamente complicada, la verdad es esa. Bueno, en cualquier caso, pues libro, un nombre, mi negocio, la controvertida historia de Antonio López, Marqués de Comillas. ¿Cuándo salió el libro? ¿Cuándo salió? El libro tenía que haber salido en mayo. De hecho, yo lo entregué hace más de un año, pero la pandemia lo alargó y ha salido el mismo día que Joe Biden tomó la posesión. Creo que era el 20 de enero, que yo digo de broma que Joe Biden lo hizo para eclipsar el lanzamiento del libro, pero como mínimo me permite saber que fue ese día en el que la editorial lo puso a la venta. Fue la editorial, es la editorial Ariel. Y bueno, pues yo tengo aquí la portada y la contraportada, que me la mandaste tú. Y bueno, pues te deseo mucho éxito, evidentemente. Y a ver si en verano, si tenemos suerte, nos podemos ver. Esperemos que sí. Gracias a ti, Daniel, por darme esta oportunidad. Un placer, un abrazo.